del mundo en cuanto a estos efectos adversos. Para no darles nosotros una información teórica, vamos a ver qué ocurrió realmente en la práctica, qué decisión tomado. Y está con nosotros ya Oscar Cingolani, ¿no? Está Oscar Cingolani de la Universidad John Hopkins. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a la Argentina. ¿Qué tal? Buen día, Mariana. ¿Qué tal, Claudio? Muy Hola, bien. Roberto. Hola, Oscar. Gracias. Primero, antes que nada, y primero por ende, agradecerte por la promoción que haces del programa. Porque en sus redes el día anterior, Oscar, el día anterior anuncia que va a estar con nosotros, y así que eso nos viene de muy buena ayuda, porque seguramente la gente tiene mucho interés en saber qué opinamos y qué opinás en particular sobre este tema, por ejemplo, de las trombosis. Hiciste un estudio muy interesante y me mandaste un estudio muy interesante, así que después hablamos de donación. Si me permiten arrancar con trombosis, sería fantástico. Sí, el tema de la trombosis venosa y sobre todo los casos graves de trombosis es algo que empezó a preocupar un poquito ya hace más de un mes, en el cual se describieron con AstraZeneca y después con Johnson & Johnson ciertos casos de trombosis severa, sobre todo en pacientes jóvenes, sobre todo en mujeres. Se estudió, hoy por hoy se tiene perfectamente individualizado el mecanismo por el cual eso produce, el ADN de la vacuna AstraZeneca y también en un poquito menor grado de la de Johnson & Johnson, en algunos casos se quiebra y al pasar de la célula a la sangre genera autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos tienen una reacción cruzada contra las plaquetas. Al hacer eso, aglomeran las plaquetas, bajan la cantidad y producen que se peguen más, produciendo trombosis en zonas que no son habituales, como el cerebro, el seno cavernoso y también en algunas venas del abdomen. Estos casos fueron inicialmente diagnosticados con una prevalencia muy baja, 1 en 1.000.000, 2 en 1.000.000. Y hoy por hoy, al ir a buscarlos, se vio que son un poquito más. Siguen siendo raros, pero son un poco más. Canadá hizo un estudio muy exhaustivo en ver estos casos y detectó que la incidencia de estos casos es de 1 en 55.000. Noruega tiene inclusive 1 en 26.000. Ahora, cuando Noruega analiza la población que vacunó, el 80% de esa población que vacunó con esa vacuna, con AstraZeneca, fueron mujeres jóvenes. Entonces es muy posible que en la población general la incidencia de esta complicación de coágulos sea muy, muy baja, pero si uno toma un grupo etario de gente joven, y sobre todo de mujeres jóvenes, esto es un poco mayor, y es mayor que la tendencia normal que hay. La trombosis del seno cavernoso es muy, muy rara, es 1 en 200.000, y por supuesto que esto está bajo estudio activo, ya que uno podría recomendar a aquellos países que tienen más de una vacuna que usen la vacuna de AstraZeneca para aquella población de menor riesgo y que usen las otras vacunas para la población de mayor riesgo. Oscar, ¿estos casos se dan en, digamos, situaciones preexistentes en esos organismos o se dan por la vacuna en sí? No, estos no se dan por condiciones preexistentes. Inicialmente hubo reportes de que mujeres tomando contraceptivos orales o en reemplazo hormonal tenían mayor propensión. Y la realidad es que cuando alguien tiene cualquier clase de trombosis y está tomando esos contraceptivos, el riesgo de que la trombosis sea peor es un poquito mayor. Pero este mecanismo no tiene nada que ver con tener una patología preexistente, con tener plaquetas bajas, con tomar ninguna medicación. Esto es una enfermedad que se produce en el momento, definida por la vacuna, y uno puede tener todo normal antes de darse la vacuna, y por lo general aparece 4 días después de la primera dosis. Oscar, varias cosas muy cortas. La trombosis del seno venoso claramente es poco frecuente, dentro de las trombosis en general muy poco frecuente, pero cuando hice las cuentas del trabajo que me mandaste, da el promedio, digamos, de aparición de este fenómeno en los casos vacunados con la vacuna AstraZeneca en particular, da un caso cada 110 a 120.000. Digamos que realmente el riesgo es bajo, y si uno limita la aplicación de esta vacuna a personas mayores de 40 años, la incidencia es prácticamente cero, motivo por el cual es algo, lo interesante es algo que se puede controlar. La pregunta que te quiero hacer es esta, porque empezaron a aparecer fantasías acerca de la posibilidad de
prevenir esto. Entonces, me doy la vacuna, pero tomo una aspirina. Me doy la vacuna, pero tomo 2 aspirinas. Me doy la vacuna o 2 días antes tomo o me inyecto heparina o tomo algún antitrombótico, algún producto para evitar los coágulos. ¿Esto es así? ¿Sirve o no sirve? No, por favor, no solamente no sirve, sino que puede llegar a ser peor. Exacto. Así que no hay que tomar nada para prevenir, simplemente hay que estar atento a los síntomas después del día 4, no la cefalea, el cansancio, la febrícula que aparece en mucha gente después de administrarse la vacuna en el primero o segundo día. Después del 4.º día, hasta las 2 semanas, un poquito más. Si alguien tiene cefalea horrible, una cefalea como nunca antes la ha tenido, dolor abdominal, fiebre, falta de aire, malestar, ahí tiene que consultar al médico, pero no tomar nada preventivo. Roberto. Clarísimo, buenos días, Oscar, clarísimo tu explicación, absolutamente nada para adicionar. Cambio de tema. Sabemos, y el mundo, y hablamos en muchas semanas con vos acerca de la diplomacia en vacunas y la probabilidad de la donación de vacunas de los Estados Unidos para el mundo. Y creemos que en la lista estamos y sabemos que hay muchos argentinos, en el cual te incluyo, desde los Estados Unidos se está haciendo mucho para que esto ocurra. ¿Cuál es tu visión al día de hoy? Hoy, primeros días de junio. Mi visión es muy buena y muy positiva. Biden no solamente se comprometió a que va a ayudar a los países emergentes, y sobre todo Latinoamérica, ya que hoy por hoy es el foco de la pandemia, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, los países que mayor ascendencia de casos y menor vacunación tienen, sino que está recibiendo presiones. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están presionando al G7 para que liberen el exceso de vacunas, ya que hay un interés económico también de que los países emergentes vuelvan a reactivar su economía, por motivos obvios. Así que esto es muy bueno. En las últimas 48 horas Biden hizo otra modificación a lo que se llama el Acto de Defensa de la Producción de Vacunas, liberando del todo aquellas vacunas que habían recibido subsidios del gobierno norteamericano para que den exclusividad a Estados Unidos. Al liberar esto, hace que las farmacéuticas puedan rápidamente mandar vacunas afuera. ¿Cuáles son, Oscar, cuáles son? Moderna y Pfizer. Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Oscar, vos, uno de los reclamos que hacemos, reclamos públicos o manifestamos desde una visión ciudadana, es que la Argentina rápidamente apruebe una vacuna que tiene los papeles, tiene los documentos regulatorios, además, que es la vacuna de Johnson & Johnson, Janssen & Janssen. Es decir, porque hemos entendido por las comunicaciones es que Estados Unidos solo va a donar o va a transferir estas vacunas en países que tengan aprobadas regulatoriamente las vacunas. Esto es así, sigue siendo así. Sí, esto no depende de Estados Unidos, depende de cada país. Me imagino que si no están aprobadas, estarán ya trabajando en aprobarlas. Tengo un par de días aprobarlas. Es más, muchas de estas vacunas tienen información pública colgada. Con lo cual el papelerío tiene que ser bastante simple. Eso es lo que pedimos, que las autorizaciones de emergencia sean rápidas para Johnson & Johnson y Moderna en la Argentina. Para no ser un país, que se pierde la oportunidad de recibir vacunas. La pregunta es muy simple, Oscar. Estas vacunas son donación, significa que no vamos a tener que pagarlas y que van a venir a través del fondo COVAX, del mecanismo COVAX. Muy bueno. Algunas van a ir por el mecanismo COVAX y otras van a ir independientemente del mecanismo COVAX. Eso es lo que tengo entendido. Con respecto a si son donaciones, si se facilita el precio, eso no tengo información. Ajá. Okay. Gracias, Oscar. Un fuerte abrazo, muy amable como siempre. Qué buena remera, dice el director. Dice, qué buena remera que pusiste hoy. Y aparte se ve que está cambiando el clima en los Estados Unidos. Felicitaciones, gracias. Muy amable. Chao, Oscar. Director, ya le mandamos, y al productor también le mandamos ya el mensaje sobre la remera de Led Zeppelin. Por nada, muy amable.